El 22 de noviembre de 1963, el sol de Dallas brillaba con una claridad engañosa. Lo que debía ser un triunfo político se convirtió en un acto de terror. A medida que las balas impactaban, no solo mataron a un presidente, sino que dieron inicio a una historia que ha perdurado por más de medio siglo. La versión oficial, la del tirador solitario Lee Harvey Oswald. Esta nunca fue suficiente. ¿Qué ocurrió realmente en Dealey Plaza? La respuesta, según miles de documentos desclasificados de la CIA y el FBI y otras agencias, apuntan a una verdad más oscura y compleja. Una verdad que durante décadas fue silenciada. Para entender esta conspiración debemos empezar con el archivo expiatorio Lee Harvey Oswald. No era un simple renegado. Sus vínculos con la inteligencia estadounidense y sus extraños movimientos son la primera pieza del rompecabezas. Después de desertar a la Unión Soviética en 1959 y regresar a Estados Unidos en 1962, Oswald ya estaba bajo el radar. Pero ¿por qué la CIA y el FBI no lo consideraron una amenaza seria? O tal vez sí lo hicieron. Un memorándum del 23 de noviembre de 1963, un día después del asesinato, revela la preocupación de los altos mandos. El entonces director de la CIA, Richard Helms, en un informe desclasificado, expresó su inquietud por la cobertura de Oswald por parte de la agencia, porque la CIA no había investigado más a fondo a Oswald antes del asesinato. Pero los documentos desclasificados de la FOIA van más allá. Un informe de 1960 describe a Oswald como un individuo con un historial de viajes sospechosos y posiblemente implicado en actividades de inteligencia. Este no era un tirador solitario, era un peón y lo sabía. Existe una evidencia significativa de que Oswald era un sujeto de interés de la CIA desde al menos 1959. Su viaje a México en septiembre de 1963, donde visitó la embajada soviética y cubana, fue monitoreado de cerca. La CIA y el FBI estaban conscientes de sus movimientos. La falta de acción no fue un error, fue un silencio deliberado. Pero, ¿quién tendría el motivo para querer a JFK fuera del camino? La respuesta no está en una sola persona, sino en una red de intereses. Kennedy no era un presidente dócil. Su discurso sobre la paz, su intención de poner fin a la guerra y su confrontación con el complejo militar e industrial lo convirtieron en un enemigo de poderosas facciones dentro del propio gobierno. Kennedy se opuso a la invasión de Bahía de los Cochinos en 1961, un plan orquestado por la CIA para derrocar a Fidel Castro. Despidió al director de la CIA, Allen Dulles, y a su adjunto Richard Bissell, enfureciendo a la cúpula de la agencia. Además, su intención de retirar las tropas estadounidenses de Vietnam, como lo evidencia el memorando de la Orden de Seguridad Nacional NSAM 263, desató la ira del Pentágono y los contratistas de defensa. Querían la guerra y Kennedy quería la paz. Se ha discutido en varias ocasiones sobre el descontento de altos funcionarios militares y de inteligencia con las políticas de Kennedy, especialmente su enfoque en Cuba y su postura sobre la reducción de la escalada en Vietnam. El sentimiento era que sus acciones estaban socavando la seguridad nacional y la preparación militar. La narrativa oficial ignora a los otros actores clave. La mafia en particular tenía un resentimiento profundo. El fiscal general Robert Kennedy, hermano del presidente, estaba llevando a cabo una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, pero los documentos desclasificados revelan una relación mucho más compleja. La CIA había contratado a la mafia para asesinar a Fidel Castro. En un giro irónico, los mismos criminales a los que los Kennedy perseguían. Estos se convirtieron en socios de la agencia. Pero, ¿qué pasa cuando la misión falla y la confianza se rompe? La mafia, al ver que la administración de Kennedy no estaba cumpliendo su parte del trato, sintió que había sido traicionada. Para ellos, JFK no era solo un obstáculo, era una amenaza existencial. Hay evidencia de que Santo Traficante Jr. y su socio, Carlos Marcello, tenían un conocimiento anticipado del complot para asesinar a JFK.
La mafia veía en la muerte del presidente una oportunidad para detener la persecución de Robert Kennedy y vengar lo que consideraban una traición por parte del gobierno estadounidense. La teoría del tirador solitario se desmorona al analizar la balística. El primer disparo, supuestamente la bala mágica que hirió a JFK y al gobernador Connally, es una imposibilidad física. La trayectoria es simplemente inverosímil. La película de Zapruder analiza fotograma a fotograma. Revela un movimiento que no encaja con un disparo desde el depósito de libros de Texas. El movimiento de la cabeza de JFK es la prueba visual más contundente de un disparo desde el montículo de hierba. Además, los informes de autopsia iniciales que desaparecieron y fueron reemplazados por versiones alteradas son una señal de encubrimiento. El cerebro mágico que desapareció de los archivos nacionales es otro indicio de la manipulación de pruebas. El informe de la autopsia de JFK, realizado en el Hospital Naval de Bethesda, no se corresponde con las pruebas. La entrada y salida de las heridas no coinciden con la trayectoria de la bala mágica. Las notas del teniente comandante Baswell, presentes en la autopsia, contradicen el informe oficial y sugieren múltiples disparos desde diferentes ángulos. El 22 de noviembre de 1963 no solo murió un presidente, murió la confianza. La historia oficial se construyó sobre mentiras y omisiones, protegida por décadas de secretismo. Los documentos desclasificados no resuelven el misterio por completo, pero levantan el velo sobre una verdad incómoda. El asesinato de JFK no fue el acto de un loco solitario. Fue el resultado de una conspiración, un enredo de intereses que involucraba a la CIA, el complejo militar industrial y la mafia. Y en ese fatídico día en Dallas, el telón de la verdad se cerró. Pero las pruebas, escondidas durante tanto tiempo, gritan desde las sombras, desafiando el mito y pidiendo que se cuente la historia completa.